Buenas noches, colegas, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo han estado? ¿Cómo ha estado su día, colegas? ¿Qué cuentan? ¿Todo normal? ¿Todo tranquilo? Sí, todo bien, gracias a Dios. Tranquilo. Sin novedad. A mí. Qué bueno, me alegra. Esperaremos un minuto más, por favor, para que alguno de sus compañeros se conecte y así podamos tener más número de alumnos. Vamos a empezar en un minuto. Ok, empezaremos. Bueno, colegas, ¿qué hemos visto en la clase anterior? ¿Qué se acuerdan? Bueno, hemos visto lo que... Buenas noches, perdón. Hola, José. Eh, bueno, hemos visto lo que es la oferta pública, hemos visto la importancia del marco legal. eh, bueno, esos dos principales, creo, ¿no? Muy bien, José. ¿Te acuerdas qué decíamos de la oferta pública? Buenas noches. Buenas noches, Rodolfo. Acuérdense, ¿qué veíamos de la oferta pública? ¿Qué decíamos que era la oferta pública? Buenas noches. Buenas noches, Fernando. Creo que la oferta pública estaba dirigido al público en general, Muy ah, bien. publicado a través de medios de comunicación, tal vez. Sí, excelente, está muy bien. Bueno, eso sería, ¿no? Muy bien, Fernando, está bien. Decíamos que la oferta pública es toda invitación a realizar actos jurídicos con valores en el mercado de valores, ¿no? Es una invitación para comprar, vender o realizar operaciones en el mercado de valores a través de cualquier medio de difusión, ya sean periódicos, radio, televisión, a través de intermediarios autorizados, ¿no? Entonces decíamos que esa invitación a realizar actos jurídicos debía ser aprobado por un ente. ¿Cuál es este ente? La ASFI. La ASFI. Muy bien, Boris. Entonces, el otro día alguien me decía que la bolsa autorizaba la oferta pública. ¿Qué le respondemos a esa persona? ¿Qué debemos señalar ahora?
de forma técnica. Cuando alguien nos dice la bolsa es la que autoriza la oferta pública, ¿qué le debemos responder? ¿Cómo debemos guiarle a esa persona? No tiene la facultad legal, tal vez. Sí, está bien, bien, Fernando. Sobre lo que dice Boris, solamente ASFI autoriza la oferta pública. ¿Y qué va a hacer con esa oferta pública la bolsa de valores? Nuestra bolsa de valores. Va a iniciar el Negociar. proceso de negociación de los valores autorizados. ¿No? Va a proceder a inscribir, a listar los valores para su cotización y negociación en el mercado de valores. Muy bien. Excelente. ¿Qué más hemos visto en la clase anterior? ¿Qué era un hecho relevante? Son todas aquellas situaciones que relevantes, valga la redundancia, que una empresa debe de informar, como por ejemplo la designación de nuevas autoridades ejecutivas, la aprobación de los estados financieros por parte del directorio, la emisión de nuevos valores, de manera que los inversionistas tengan acceso a esa información para ver cómo es el desenvolvimiento de la empresa donde tiene invertidos sus recursos. Excelente, Boris. Muy bien. ¿Alguien quiere complementar a lo que nos dice Boris? ¿En qué plazo informamos el hecho relevante? Hasta el día siguiente hábil. Muy bien, José. Excelente. Hasta el día hábil siguiente de conocido el hecho. Entonces, para algunas personas que no son del mercado, les estoy compartiendo una pantalla de los hechos relevantes. A ver, ¿quién quisiera leerme el primero de la empresa eléctrica Guaracachi, por favor? ¿Quién quiere participar? Tal vez yo lo pueda, pero no se ve la pantalla. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Adelante, por favor, Fernando. Hechos relevantes. Empresa eléctrica Guaracachi, Sociedad Anónima. Nombramiento de ejecutivo. En cumplimiento a disposiciones legales vigentes y de acuerdo a las facultades otorgadas al gerente general interino, mediante poder de representación legal número 18.180/2020 de, no se ve esa partecita, de representación, no, de poder de representante debe de ser, no sé, de fecha 16 de julio de 2020, la empresa eléctrica ENDE Guaracachi, Sociedad Anónima, mediante memorando M-GAEF-DGTH 110/2020, entregado en fecha de, no lo veo esa parte, designado al señor Mauricio Arebey Mejía como gerente de proyectos, quien asume sus funciones a partir de dicha fecha. Gracias, Fernando. Muy bien. Entonces acá tenemos la designación de un nuevo ejecutivo, un gerente de proyectos. Luego tenemos una convocatoria a una junta ordinaria de accionistas de la empresa de Luz y Fuerza Eléctrica Cochabamba, que tiene la orden del día de nombramiento, remoción de directores y síndicos. Tenemos el Banco Solidario, renuncia de director titular. El señor David Arturo Paradiso ha renunciado a la institución. Credibolsa, a ver, Credibolsa, ¿quién me lo lee este hecho relevante de Credibolsa, por favor? Yo. Por favor. Credibolsa, agencia de bolsa, compra de bien inmueble. Credibolsa S.A., agencia de bolsa,
informa que en fecha 21 de septiembre del año en curso, el gerente general de la sociedad suscribió un contrato para la compra de un inmueble ubicado en la zona de Calacot, de la ciudad de La Paz, el mismo que será destinado para la instalación de las oficinas principales de la agencia de bolsa. Una vez concluida la obra y cumplidos con los requisitos dispuestos en la normativa vigente. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Olivia. Bien, juega. Ya pues. Ok, entonces tenemos el informe de Credibolsa que ha adquirido un bien inmueble. A ver, marca verde, Safi. ¿Quién me lo lee, por favor? Determinaciones de directorio. ¿Qué? ¿Quién puede leer? Dice. ¿Qué? Terminaciones de directorio. ¿Quién puede leer? Dice. Marca verde, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión, Sociedad Anónima, determinaciones de directorio. Marca verde, SAFI, Sociedad Anónima, comunica que en reunión de directorio de 21 de septiembre de 2020 se determinó lo siguiente. 1. Aceptar la renuncia del señor José Fernando Carrasco Iriarte como miembro del Comité de Auditoría. 2. Designar al señor Alberto Suazo Vélez como miembro del Comité de Auditoría. 3. Ratificar el reglamento del Comité de Tecnología y Seguridad de la Información. 4. Aprobar las modificaciones al reglamento interno y prospecto de Agrooperativo FIC. Aprobar las modificaciones al reglamento interno y prospecto de K12 FIC. Gracias, Boris. Muy bien. Tenemos renuncia de Fernando Carrasco al Comité de Auditoría, una designación de Alberto Suazo, modificaciones a los reglamentos internos de fondos de inversiones. Muy bien. Ya les he mostrado ahorita un poco de los hechos relevantes. Nuevamente los invito a todos a que puedan suscribirse a los hechos relevantes, a la información de los mercados. Esto yo lo hago todos los días. Es bastante útil conocer el mercado, enterarse de los hechos relevantes. De hecho, algunas veces en el mercado uno se entera antes de que salga publicado alguna cosa. Es bastante interesante. Pero, como decíamos, a nivel doctrinal nos sirve mucho conocer el mercado, nos ayuda a tener una lectura de qué está sucediendo en el mercado. Por ejemplo, esta última época hemos tenido bastantes juntas ordinarias, juntas extraordinarias que han sido suspendidas por la razón de la pandemia, porque no podían realizarse las reuniones físicas. Entonces, se convocó a las asambleas, pero el emisor debía informar que se había suspendido, ¿no? Y luego, con la reglamentación virtual, algunas juntas ya se han podido llevar a cabo, ¿no? Las entidades de gobierno, una de las entidades del Ministerio de Economía, el Viceministerio de Desarrollo Productivo, en julio ya sacó la normativa para que las juntas ordinarias, juntas extraordinarias ya puedan realizarse de forma virtual, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso les invito a leer, a revisar constantemente los hechos relevantes. Muy bien, ¿qué más hemos visto la clase pasada? Nos hemos quedado en esta parte. Hemos entrado a analizar el punto de lo que era la regulación. Pero antes decíamos, ¿para qué eran necesarias las normas, las leyes? ¿De qué nos sirven? Para mantener una orden. Muy bien, José, mantener un orden. ¿Qué más? Eric. Era para establecer los lineamientos, las reglas, ¿no? Con los que tiene que obedecer tanto las agencias de bolsa como
como la misma bolsa, ¿no? Toda la normativa. Excelente, todos debemos obedecer la norma. Muy bien. Eso nos va a ayudar a tener un mercado ordenado, un mercado transparente, eficiente, ¿no? Entonces eso viene desde el mandato de la ley 1834 de 31 de marzo del 98, nuestra ley del mercado de valores. Hemos analizado el concepto de la norma jurídica también, que nos decía que es ese conjunto de normas emitidas por una colectividad, ¿no? Y cuando ese conjunto de normas se ve violado, se ve que alguien está realizando actuaciones que van en contra de esas normas, se lo puede sancionar, ¿no? Entonces caíamos en el concepto de regulación. Lectura, por favor, a la diapositiva. ¿Alguien? A ver, yo, tal vez. Por favor, Regulación. Fernando. Regulación. Establecimiento de normas, reglas o leyes dentro de un determinado ámbito. El objetivo de este procedimiento es mantener un orden, llevar un control y garantizar los derechos de todos los integrantes de una comunidad. Función pública encomendada a órganos de la administración directa o a comisiones o agencias independientes que comprende la aprobación de normas relativas al mercado, a mercados o sectores económicos concretos, la supervisión y vigilancia de su cumplimiento por las empresas que operan en dichos mercados, especialmente para asegurar la libre competencia de las medidas correctoras que procedan, incluida la imposición de sanciones. Muchas gracias, Fernando. Muy bien, entonces estamos estudiando el por qué necesitamos normas, por qué necesitamos leyes. Ya hemos estudiado de forma general por qué la sociedad en su conjunto necesita de normas. Y hemos visto que ese mismo principio es necesario también en el mercado de valores. No nos olvidemos que el mercado de valores es regulado. Es una de las principales características del mercado de valores, así como los sistemas financieros. Entonces, cuando decimos función pública encomendada a órganos de la administración directa o a comisiones o agencias independientes, ¿a quién nos referimos nosotros en nuestro mercado de valores? A la ASFI. Muy bien, Fernando, a la ASFI. Excelente. La ASFI se va a encargar de la supervisión y vigilancia del cumplimiento de las normas en el mercado de valores, ¿no? Y necesariamente se debe buscar siempre asegurar la libre competencia y procede la imposición de sanciones. Entonces, en este concepto de regulación, que es doctrinal y bastante general, les invito a conocer uno nuevo, que es la neorregulación. ¿Alguien ha escuchado lo que es la neorregulación? Gabriela, Miguel. No, licenciado. Respecto a la neorregulación, no. Es un concepto que está de moda, ¿no? Entendemos a la regulación como esa función pública encomendado a un agente para que emita las normas y nos haga sanciones, ¿no? Entonces la neorregulación, que es más una tendencia, nos dice que estamos de acuerdo como agentes que tiene que existir una regulación, pero debemos proponer al regulador que existan normas, que existan reglamentos que realmente vayan en beneficio del mercado. Entonces, esa parte activa del sujeto regulado ayuda a que el administrador, el regulador, pueda promover nuevas normas que en realidad ayuden a buscar un mejor desarrollo económico en el mercado de valores. Es decir, en otras palabras, hagamos la norma juntos. En eso trata de
caer la neorregulación. Son tendencias, si quieren, pueden llamarlo en algún punto de vista, puede ser un sueño, puede ser una utopía, pero lo cierto es que doctrinalmente la neorregulación tiende a que de verdad los sujetos regulados y los reguladores se tomen del brazo, se pongan de acuerdo y trabajen conjuntamente en la elaboración de normas para que todos estén de acuerdo. Algo así como un comentario se los dejo, como neorregulación, así lo establece la doctrina. Muy bien, ya que estamos hablando de normas, ya que estamos hablando de leyes, de regulación, tenemos que conocer un concepto muy importante. ¿Alguien ha escuchado de la pirámide de Kelsen? Sí. Por favor, ¿qué hemos escuchado? Es llamado también el principio básico de prelación. Es a lo que todas las personas en cualquier lugar del mundo tienen que sujetarse a los derechos, ¿no? Y en este caso tenemos, digamos, como el principal o la ley de leyes en nuestro país, que es nuestra Constitución Política del Estado. Luego tenemos los tratados y acuerdos internacionales, y luego las leyes y así sucesivamente. Excelente, ¿no? Fernando. Adelante, adelante. Eso es todo. Gracias, Fernando. Muy bien. ¿Alguien más que quiera complementar? ¿Alguien que haya escuchado algo más de la pirámide de Kelsen? Sí, esta pirámide nos muestra el orden de prelación de la normativa, ¿no? Que va desde, como decía el compañero, desde la Constitución Política del Estado, las leyes, decretos supremos, reglamentos, tal como nos muestra el ejemplo. Excelente, Boris. Muy bien. Me alegra que estén familiarizados con este concepto. Es muy importante que conozcamos la pirámide de Kelsen si vamos a hablar de el marco legal. En todo el mundo se conoce la pirámide de Kelsen como aquel análisis de jerarquía normativa, ¿no? La norma madre y las normas inferiores a esta. Existe la discusión sobre qué está primero, la Constitución o los tratados internacionales, ¿no? Que es una discusión más temática y doctrinal en este momento. Y nosotros podemos decir que un tratado internacional debe ser reconocido como ley de la República. Entonces, para nosotros primaría primero la Constitución Política del Estado. Entonces, siempre va a haber la Constitución, luego van a venir las leyes, luego van a venir los decretos, los decretos reglamentarios, las resoluciones administrativas, ojo, ordenanzas municipales, en esa jerarquía. Entonces, ¿qué nos dice esta pirámide? Ninguna norma de carácter inferior, como una ordenanza, una resolución administrativa, puede ir en contra a lo que establecen las leyes, las normas de jerarquía superior, como un decreto supremo, como un decreto ley, o como una ley, o como una constitución. No pueden ir en contra. ¿Alguien sabe qué es un decreto ley? Es un decreto emitido en un gobierno de facto. Excelente, Boris. Exactamente. En la época de Banzer, por ejemplo, se ha promulgado el Código de Comercio como decreto ley. Eso más como dato de conocimiento. Entonces, si nosotros vamos a hablar del marco legal en el mercado de valores, necesariamente tenemos que recordar lo que es la pirámide de Kelsen.
Y si vamos a hablar de la pirámide de Kelsen, debemos identificar las normas que están en este marco legal. Siempre vamos a empezar por la Constitución Política del Estado, siempre. Luego va a venir el Código de Comercio, que está reconocido como ley ya. Vamos a hablar de la Ley del Mercado de Valores, también de la Ley de Servicios Financieros. Luego vamos a empezar a hablar de los decretos supremos, lo que reglamentan a la Ley del Mercado de Valores. Tenemos, por ejemplo, el 25022, el reglamento a la ley, el 25420, el régimen de registros y tasas de regulación, otro decreto supremo, el 25514, por ejemplo, que norma que habla sobre la titularización. Luego vamos a tener resoluciones ministeriales del Ministerio de Economía, resoluciones administrativas que vienen a ser establecidas por la ASFI dentro de la recopilación de normas para el mercado de valores y otras además que emite la ASFI, ¿no? Como resoluciones administrativas en sí. Entonces, eso es de forma general lo que vamos a aplicar y debemos conocer de la pirámide de Kelsen a nuestro marco legal en el mercado de valores. Entonces, nuevamente les repito, si hablamos de pirámide de Kelsen, tenemos que hablar de jerarquía normativa. Jerarquía normativa. Nunca una resolución de la ASFI puede ir en contra de la Constitución Política del Estado, el Código de Comercio o una ley del mercado de valores. Siempre se debe respetar esa jerarquía. Muy bien. Entonces, para ir entrando más en doctrina, vamos a entender algún concepto doctrinal de lo que es el sistema de regulación financiera, que antes se lo mencionaba mucho. Lectura, por favor. Conjunto ordenado de instituciones que, en el marco de la ley, tienen la finalidad de supervisar y regular las entidades del sistema financiero para que realicen sus actividades con solvencia, garanticen eficiencia y preserven los derechos del usuario. Muy bien. Miguel, ¿a qué nos referimos con sistema de regulación financiera? ¿Qué podemos entender? Bueno, como el concepto dice, es un conjunto ordenado de todas las instituciones en el marco de la ley, ¿no? Y bueno, este tiene la finalidad de supervisar, regular las entidades del sistema financiero, ¿no? Cosas de que garanticen la eficiencia de los derechos de todos los usuarios. Muy bien, muchas gracias, Miguel. A ver, nosotros tenemos que conocer actualmente dónde estamos, ¿no? Estamos como yo digo, estamos en una etapa de sándwich entre lo que era el sistema de regulación sectorial, lo que era el CIRESE, lo que era el CIREFI, el nuevo ordenamiento del Poder Ejecutivo con los decretos supremos del 2009, el 071, el 29894, donde hemos tratado de cambiar los modelos normativos, pero seguimos aplicando normativa del CIREFI y del CIRESE, por ejemplo, o cuando antes existían las superintendencias, ¿no? Entonces, ¿por qué hablamos de esto? Porque el mensaje es que el sistema financiero tiene como característica justamente ser regulado. Entonces, no sé si alguno de los compañeros conoce la obra que se encuentra en la página web de la ASFI sobre el sistema financiero, ¿no? A ver, ¿nos pueden comentar algo? Gabriela. Disculpe, ¿cuál es la consulta? Lo que pasa es que la ASFI hace algunos años publicó una
un libro de 2 tomos que habla sobre la regulación en el sistema financiero boliviano. Entonces les pregunto a alguno de los compañeros si alguno ha consultado esta obra, si alguno la ha leído. Esta obra se ha publicado cuando la doctora Leni Valdivia era MAE de la ASFI. ¿Alguien la conoce? Una reseña histórica de el sistema financiero en Bolivia. Exactamente. El libro se denomina Historia de la Regulación y Supervisión Financiera en Bolivia. ¿Lo han leído? No. Los invito, colegas, a que busquen el libro. Es de descarga gratuita, tiene 2 o 3 tomos. Pero, ¿dónde quiero ir con esto? Que la historia de la regulación para nosotros, a efectos normativos, viene desde el año 1750 hasta nuestro periodo actual, ¿no? De acuerdo a la investigación que se ha realizado. ¿Alguien, por ejemplo, me puede decir cuál ha sido el primer banco acá en Bolivia? El Banco Nacional de Bolivia creo que ha sido. Antes de eso, el Banco Nacional es uno de los primeros bancos, evidentemente. El Banco Central, perdón, el Banco Central. Antes del Banco Central, querido Miguel, era un banco de la época de la colonia. El primer banco acá en Bolivia era el Banco San Carlos. Entonces el Banco San Carlos tiene una historia muy importante en la historia de Bolivia, porque ¿dónde creen que se ha fundado? Como una especie de sucursal, como una especie de oficina, por ejemplo. Bueno, por la historia, está tenido que ser en aquel departamento donde el auge del litio, la minería estaba fuerte, ¿no? Sucre o Potosí. Potosí, excelente, Potosí, Miguel. claro. Entonces, la reseña histórica nos dice que el Banco San Carlos empieza a funcionar como un agente de la corona española para controlar el tema de la plata del Cerro Rico de Potosí y los envíos hacia España, ¿no? Entonces, bueno, después vienen el Banco Nacional de Bolivia, naturalmente, y todos los otros bancos. Luego viene la primera ley de bancos, ya como sistema financiero. Entonces, a partir de eso, se ha empezado a buscar regulación, se ha empezado a hablar de regulación, ¿no? Luego tenemos otro evento importante que ha sido lo de la misión Kemmerer, por ejemplo. No sé si alguien me puede comentar algo. Creo que con la misión Kemmerer se han empezado a descentralizar algunas, ¿cómo se dice esto? Como ser la Contraloría, impuestos que antes era la renta, etcétera, etcétera. O sea, se ha descentralizado porque todo estaba centralizado dentro del Banco Central de Bolivia, creo. Y con la misión Kemmerer se han empezado a descentralizar y a funcionar ya independientemente. Creo que era eso. Gracias, Fernando. Y sí, muy bien, la misión Kemmerer vino, y no solamente en Bolivia, sino a nivel Latinoamérica. Ha empezado a trabajar en conjunto marcos normativos, adecuando la realidad a la especialización. Por eso se promulgó la ley de bancos, por ejemplo, justamente lo que mencionaba el compañero, la Contraloría para el sector público, nuevos cambios a impuestos, a normativa tributaria. Entonces empezamos a partir de ahí, creo yo, a ser más especialistas en lo que hacemos. Y otro principio de los sistemas financieros es justamente eso, que vayamos siendo más idóneos, que vayamos trabajando en nuestra propia norma
que vayamos adecuando nuestra realidad a temas más especializados y ya no tan generales. Bueno, eso como historia, ¿no? Desde 1750 de forma general, y ya aterrizando en lo que tenemos, debemos hablar de la Constitución Política del Estado del 2009. Vamos a mencionar a nuestro Código de Comercio del año 77, que lo seguimos utilizando, y como les decía, parte del sistema de regulación sectorial. Vamos a hablar de la Ley de Propiedad y Crédito Popular, la Ley de Reactivación Económica, la Ley de Pensiones, la Ley del Bono Sol, la Ley 3076, la Ley de Servicios Financieros 393, el Decreto Supremo 29894, el Decreto Supremo 071, que han sido pilares para entender el marco legal que tenemos ahora, ¿no? Entonces, todas estas leyes de pensiones, la ley del Bono Sol, la Ley de Reactivación Económica, han buscado normar el funcionamiento del mercado de valores. Entonces siguen vigentes. Alguna vez, si alguien no sabe algo, ¿de dónde viene? No está en ninguna ley, busca el Código de Comercio y no lo va a encontrar. Pero seguro que puede revisar algún concepto de estos y puede encontrar alguna idea de forma general, ¿no? Además de nuestra ley 1834, que ya marca el nivel especializado de regulación en mercado de valores. Entonces, ¿cuál es la estructura de nuestro sistema financiero? ¿Qué mercados componen el sistema financiero? El mercado de seguros, el mercado de valores y el mercado y el mercado de la banca. Excelente, muy bien. Pensiones y seguros, valores, el sector de intermediación. Sí, financiera, exacto. Intermediación financiera y servicios complementarios. Excelente, muy bien. Eso funciona así. Doctrinalmente en cualquier libro que sea más profundo, nosotros vamos a encontrar que los mercados financieros básicamente están conformados por estos 4 mercados. Ya en algunos libros la doctrina nos dice que forman parte también el mercado inmobiliario por el tema de las transacciones, el mercado de derivados, por ejemplo, que ya se están independizando por su especialización. Pero en nuestro mercado boliviano, vamos a hablar de estos 4 mercados, vamos a hablar de los reguladores, ASFI, APS, vamos a hablar del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, necesariamente tenemos que hablar del Banco Central de Bolivia, que son como entes guías, entes rectores del mercado. Entonces, acá yo les hago una consulta. Acá, por eso les decía, antes veníamos del sistema de regulación sectorial. Todos hemos escuchado hablar de la superintendencia de bancos, ¿sí? Sí. Sí. Algunos hemos escuchado hablar de la superintendencia de valores, ¿sí? Sí. Sí. Posteriormente, algunos hemos empezado a escuchar lo que era la superintendencia de pensiones, valores y seguros. Seguro. ¿No ven? Sí. Entonces, hasta ahí hemos abarcado los 4 mercados. Pensiones y seguros, valores, el sector de la banca, como se denominaba, y servicios complementarios. Entonces, ahora, ¿cuál es el ente regulador que se encarga de fiscalizar y supervisar el sector de valores y de entidades de intermediación financiera y servicios complementarios? La ASFI. ¿Qué es la ASFI? Autoridad de Supervisión Financiera. Autoridad de Supervisión del sistema financiero. Financiero.
del sistema financiero. Gracias, Miguel. Pero un ratito. ¿La ASFI regula todo el sistema financiero? Estamos viendo que no, ¿no? Sí, prácticamente regula todo el sistema financiero, en excepción lo que son las pensiones y seguros, ¿no? O sea, en el cuadro detalla eso, de que la ASFI sí regula todo el sistema financiero en sí, menos las pensiones y seguros, porque eso lo hace la APS, ¿no? O sea, en jerarquía, la APS y la ASFI tienen la misma, ¿no? ¿O no? ¿O la APS estaría por debajo en jerarquía de la ASFI? No, tienen igual jerarquía como autoridades de supervisión. Acá lo que estamos analizando es la denominación de la ASFI. Porque en algún momento, ASFI también regulaba el sector de seguros. En algún momento, entre el 2009, 2010, 2011. Sí, correcto. En algún momento también regulaba eso. Entonces, nosotros que somos estudiosos del mercado, nosotros que somos estudiosos de la norma, ustedes que son diplomantes del mercado de valores, yo les digo, ¿es correcta la denominación de ASFI? Por la actualidad y como ha desarrollado el mercado y por el nacimiento de la APS ya no, ¿no? Yo creo que es un tema que debería analizarse y debería revisarse. Porque estamos viendo de qué mercado se compone el sistema financiero, que ya lo hemos visto en la otra clase, que lo hemos visto en doctrina, que lo seguimos viendo, pero creo que el sistema financiero tiene su especialidad, ¿no? Entonces, eso se los dejo a criterio para estudio, queridos colegas. Entonces, otra vez, este cuadro ya lo han visto, financiamiento indirecto versus financiamiento directo. ¿Qué vemos aquí, colegas? ¿Quién me explica? Esto ya lo han visto con Walter. Bueno, el financiamiento indirecto es el financiamiento común, ¿no? Con la banca. Ese es indirecto. Ese es el indirecto, sí, es el sistema común, ¿no? El tradicional. Es el tradicional. Y el directo ya es con el mercado de valores, ¿no? Es la transacción en el mercado de valores. ¿Cuál es la característica principal de estos financiamientos? Tal vez podría ser en relación al riesgo, ¿no? Cuando es a través de bancos, es esa entidad la que asume el riesgo, y cuando es por el mercado de valores es directamente el inversionista. Sí, muy bien, Rodolfo. Sí. ¿Qué más? Excelente el tema de riesgos. ¿Qué más? Acá nosotros vemos en el cuadro cómo el agente deficitario, el emisor en nuestro mercado o las empresas van al banco para financiarse, ¿no? Entonces el ahorrista, nosotros que tenemos cajas de ahorro, le vamos a prestar dinero al banco, pero nunca vamos a saber en qué edad o qué forma el banco va a utilizar nuestro dinero que le estamos prestando, ¿cierto? ¿O ustedes saben dónde va su caja de ahorros? No.
Cuando les pagan su interés. No, ¿verdad? En cambio, en el mercado de valores, sí sabemos, el inversionista de forma directa, va a saber dónde va a invertir, en qué empresa va a utilizar ese financiamiento, a qué empresa le va a ayudar a financiarse de forma directa. Entonces acá surge otro concepto muy importante. ¿Qué es la intermediación? Es la actividad o como diríamos, son las instituciones que sirven como nexo entre las empresas deficitarias, las que necesitan el capital, y los inversionistas que tienen para dar. Gracias, Vladimir. En un concepto muy general, intermediación en el sistema financiero a nivel doctrinal está referido a la canalización de recursos de una persona a otra a través de intermediarios autorizados. Entonces, nuevamente les pido que recuerden las dos puntas que podemos ver aquí. Cuando hablamos de dos puntas, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Cuáles son las dos puntas? Los agentes deficitarios y los inversionistas o ahorristas. Excelente. Nuestro mercado son los emisores y los inversionistas. Y acá podemos ver al ahorrista y a la empresa como dos puntas. ¿No ven? Entonces, en estos dos mercados podemos ver claramente lo que es intermediación. Intermediación. Canalizar recursos económicos de una persona a otra a través de intermediarios autorizados. En el sistema bancario, ¿cuál es el intermediario autorizado? El banco. Los bancos y justamente las entidades de intermediación. Exactamente. En el mercado de valores, ¿cuáles van a ser los intermediarios autorizados? Agentes. Las agencias, los brokers. Las agencias de bolsa y la bolsa de valores. La bolsa de valores a nivel doctrinal, aunque no ve un solo recurso, es conocido como un intermediario de valores, del mercado de valores. Pero el principal intermediario es la agencia de bolsa. Entonces, yo les invito a ustedes a que vayan estudiando y lean el concepto de intermediación financiera en la ley 393. A ver, alguien hágale un Google a la ley 393 y ¿qué me va a decir? El artículo 1. Me gustaría que leas el concepto de intermediación financiera, por favor, que está en el glosario en la parte final. ¿Ya lo tienes? No, lo estoy buscando. Gracias. ¿Está al final, perdón? Al final, en el glosario, querido Miguel.
Dice, intermediación financiera es la actividad habitual de captar recursos bajo cualquier modalidad para su colocación conjunta con el capital de la entidad financiera en forma de créditos e inversiones propias del giro. Muy bien. A ver, otra vez, ¿me lo puedes leer y lo puedes poner al chat, por favor? Ya. Es la actividad habitual de captar recursos bajo cualquier modalidad para su colocación conjunta con el capital de la entidad financiera en forma de créditos e inversiones propias del giro. Gracias, Gabriela. Entonces, acá el concepto de intermediación financiera nos dice que sí o sí tiene que haber una entidad financiera. ¿Qué es una entidad financiera a los fines de la ley 393? Es una entidad de intermediación financiera o de servicios financieros complementarios. Está orientado este concepto exclusivamente al área de banca. Al área de banca, ¿no? Eso es intermediación financiera en un concepto exclusivamente para el sector bancario. Pero acá nosotros vemos que puede haber intermediación de recursos en el mercado de valores a través del emisor y del inversionista. Entonces, hay recursos económicos. Muchísimas gracias, Gabriela. Pero, ¿qué es algo que también se intermedia en el mercado de valores? En el mercado de valores, ¿qué es lo que se compra y se vende? Los valores. Valores, instrumentos financieros. Entonces también vemos que hay una canalización de recursos económicos de una punta hacia la otra en el mercado de valores. Entonces, lo que quiero decirles es que también es un tipo de intermediación financiera. No aplica, para mí no, el concepto de intermediación financiera de la ley 393 es muy reducido, porque solamente habla a lo que es banca. Y más tarde les voy a mostrar, o sea, no ahora, cuando veamos el reglamento de agencias de bolsa, les voy a mostrar cómo este término de intermediación es tan importante, porque las agencias de bolsa tienen la obligación de intermediar con valores. Y eso lo dice la norma. Una norma creada en su propio espacio, en su propio mercado de valores. Muy bien, les dejo con esos temitas para que lo vayan pensando. Ahora quisiera que me expliquen, por favor, ¿qué es el proceso de emisión de valores? Como ven en el cuadro. Bueno, primeramente está dividido en 4 partes, que es la estructuración, inscripción, la colocación y la posemisión. Gracias, Miguel. Continúa, por favor. ¿Qué vemos en la estructuración, en esta primera parte? Es el mercado, ¿no?, que se conforma. Es el trabajo que realizan las agencias de bolsa, y trabajan en la estructuración para ver cuáles son las mejores condiciones que le favorecería a la empresa emisora para solicitar para la emisión de los valores y el financiamiento principalmente que se necesita, ¿no?
como dice ahí, la ingeniería financiera, tienen que hacer un estudio financiero de sus estados financieros, valga la redundancia, la capacidad de pago, la capacidad de endeudamiento que tiene la empresa. A eso se refiere lo que es la estructuración propiamente, ¿no? Excelente, y bueno, Boris. también se puede ver una de las primeras etapas para la realización de la emisión o empezar el tema del financiamiento, es que la Junta de Accionistas decide por la aprobación, o aprueba en realidad, el canal de financiación, o sea, ya sea por emisión de acciones o por deuda. Muy bien, Vladimir. ¿Alguien más? Excelente. El Entonces, asesoramiento a las entidades. adelante José, por favor. Bueno, yo veo el asesoramiento a las entidades emisoras, ¿no? Excelente, muy bien, José. Básicamente es eso, ¿no? Otra vez, les recuerdo lo de ayer. Cuando alguien quiere financiarse a través del mercado de valores, ya sea una empresa, ¿no? Les ponía un ejemplo. Yo tengo mi empresa y quiero financiarme a través del mercado de valores. Tengo un amigo ingeniero que es bien capo en hacer cálculos. Me va a ayudar y vamos a entrar al mercado de valores. Me va a cobrar solamente $40,000, pero me ha dicho que yo voy a ganar 200,000. Entonces, voy a irme al mercado de valores. ¿Qué le respondemos? Que no es una entidad, que no es un sujeto autorizado para realizar esa actividad de intermediación. Exactamente, Vladimir. Muy bien. Lo correcto es señalarle que debe contratar una agencia de bolsa, ¿no? Como intermediario autorizado. Una entidad, una agencia de bolsa debidamente inscrita en el registro del mercado de valores. La agencia de bolsa le va a asesorar, le va a brindar ese asesoramiento y le va a recomendar qué valor puede emitir. Seguidamente, el máximo órgano tradicionalmente de una sociedad anónima va a ser la Junta de Accionistas, va a aprobar las condiciones de financiamiento y se va a llevar a cabo la estructuración. Posteriormente se va a proceder a inscribir el trámite en el RMB y la ASFI, donde estas entidades, así como se ve en el modelo, van a hacer una revisión y análisis de la documentación. Alguien me decía ayer, no sé qué es lo que se revisa. En realidad lo que se va a revisar primero es que los documentos tengan coherencia, no vayan en contra de ninguna norma del mercado de valores y a nivel general que no vayan en contra de ninguna norma. Entonces, lo que se busca acá es que se brinde toda la información, que se prepare toda la información para que el inversionista tome la mejor decisión de inversión. Tanto la ASFI como la bolsa van a poder hacer observaciones a la estructuración. Le van a decir, este documento se contradice en algunos lugares, tú me has dicho que la Junta se iba a reunir 3 veces al año en un lugar y en otro lugar me dices que solamente 2. Tus estados financieros están con salvedad, entonces creo que no va a ser posible. ¿Por qué se está valorando este inmueble de esta forma? ¿Tienes el respaldo? Pasanos los respaldos. Entonces, una serie de cosas, dependiendo del análisis de carácter técnico y legal que se vaya a realizar en estas dos instituciones. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Posteriormente, se va a proceder... Sí, adelante, por favor, Fernando. Rodolfo. Perdón, Rodolfo. En esta revisión de información que se hace,
En el caso de bonos, por ejemplo, ¿en qué momento entraría la calificación de riesgo? ¿Todavía no entra o es después de la colocación que ya va a entrar? Ah, no. Esta parte es bien bonita, Rodolfo, porque mientras se hace la estructuración, la calificación de riesgo ya se está trabajando. Ya se está trabajando, porque la calificación de riesgo para valores de deuda es un requisito, especialmente para bonos. Es un requisito, con la excepción de pagarés bursátiles y pagarés en mesa de negociación. La regla es que todo valor de deuda debe tener calificación de riesgo, excepto pagarés bursátiles y pagarés en mesa de negociación. Es importante que la calificadora vaya haciendo su propio due diligence, va a hacer un análisis cuantitativo y cualitativo de la empresa. La calificación de riesgo va de la mano de la revisión de la ASFI y de la bolsa, porque el trámite ya debe contar con por lo menos con una estimación de calificación de riesgo, ¿no? Entonces es antes. Por eso, no nos olvidemos que la calificación de riesgo, ¿qué era? ¿Qué decíamos que era? Una opinión. ¿Una opinión de qué carácter? De la capacidad de sostenibilidad de sus deudas, de su riesgo económico. Una opinión fundamentada. Una opinión fundamentada. ¿No? Entonces va a tener un informe de calificación que eso lo va a poder revisar el posible inversionista como una toma, como un elemento adicional a la toma de decisiones. ¿No? Entonces puede decir, este bono tiene triple B, tiene B, no me gusta, bueno, pero su calificación está bien nomás, a ver, ¿qué ha considerado esta calificadora? Y estos informes están en los prospectos de emisión, así que se los puede revisar. ¿Alguna consulta más? Lisa, tengo entendido de que las agencias de bolsa cobran cierta comisión a los inversionistas. Y quiero saber si en la ley o en alguna parte está regularizado esto, o regulado más bien, qué cantidad es lo máximo que debería cobrar una agencia de bolsa o es independiente. Ok, Vanessa. Lo que nos dice la norma es que tienen que tener un tarifario que debe ser puesto en conocimiento de la ASFI. Eso nos dice, no hay máximos, no hay límites, porque en el mercado de valores se trata de buscar el libre mercado justamente y la libre competencia. Entonces, no pueden estar estandarizados los precios de las agencias de bolsa. Entonces, por eso algunas veces puede haber discusiones entre contratos de clientes, que no se cobra lo mismo. Y depende cómo se negocia. Yo te digo esto, fruto de la experiencia, mucho depende de la capacidad de negociación para ver ciertas comisiones. Pero por el lado, eso viene por el lado de los inversionistas que me decías. Lo propio viene con el lado de los emisores, con los que están buscando financiamiento. También se les cobra comisiones. Entonces, eso también tiene que quedar en los contratos. Estos contratos pueden ser revisados en cualquier momento por la ASFI y por la bolsa. ¿Alguna consulta más? Ok. Una vez que se ha procedido a la inscripción y autorización de la emisión o del programa en el RMB, se va a inscribir en la bolsa de valores. Entonces, si es una emisión, se va a proceder ¿a qué decíamos? A la cotización y
cotización y negociación de valores. Entonces se va a proceder a colocar estos valores en los mecanismos de negociación de la bolsa. Yo dejo acá este cuadro porque esto era tradicionalmente el ruedo de la bolsa. ¿Alguien ha conocido el ruedo de la bolsa? ¿Alguien ha ido al nuevo edificio? Bueno, antes, como en otras bolsas, se tenían los ruedos y era como se ve en la imagen. Era un ruedo y todos iban a comprar y vender y así se hacían los negocios. Actualmente, ¿qué tenemos en el mercado? ¿Alguien conoce? ¿Es electrónico? ¿Se dice? ¿Es El mercado electrónico. mercado electrónico? Exactamente, muy bien Miguel, muy bien Vladimir. El Tenemos BBB Smart. Exactamente, Vladimir. Tenemos el sistema electrónico, la plataforma electrónica del Smart BBB, donde la plataforma nos permite que se realicen las negociaciones de forma virtual a través de medios computarizados. Es decir, las agencias ya no van hasta el ruedo de la bolsa, como vemos acá, sino que pueden negociar desde sus oficinas, ¿no? Entonces eso ha ido evolucionando en todo el mundo. Y en otros países, incluyendo la Bolsa de Nueva York, todavía tenemos pequeños ruedos, así como estos, todavía funcionan. Y además tenemos sistemas electrónicos de negociación, ¿no? Entonces, luego de colocarse los valores, una vez que ya hemos cumplido con esas etapas, vamos a tener las obligaciones y derechos que vienen con la post-emisión. Por ejemplo, si hablamos de obligaciones, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Quién me puede decir? Algo que hemos visto temprano en la clase. Por ejemplo, ¿qué es lo que se debe informar? Los hechos relevantes. Exactamente. Como por ejemplo, hechos relevantes, presentar información financiera, información legal, todo lo que pide la norma de acuerdo a respaldos, ¿no? En los tiempos y plazos establecidos de acuerdo a norma. ¿Cuáles serán nuestros derechos? Como emisores, que se difunda nuestra información, o sea, ser transparente, ustedes lo saben mejor que yo, en el tema de negocios y que se difunda información es mejor para la credibilidad de una empresa. Por eso se dice que una empresa que cotiza en el mercado de valores es una empresa seria y es sinónimo de transparencia. Un derecho en la bolsa es que estos valores tengan cotización oficial y que esa cotización pueda ser difundida a través de los medios de la bolsa, por ejemplo, ¿no? Además de recibir información, entre otros. Eso es básicamente el proceso de emisión de valores, un proceso que es normado, un proceso que es regulado. Para mí, el corazón de lo que es el mercado de valores. Entonces, volvemos otra vez, ya que estamos más empapados de lo que es mercado de valores. ¿Qué era pirámide de Kelsen? El análisis de jerarquía normativa. Muy bien, Olivia. Es el estudio de la jerarquía normativa. Muy bien. Entonces, nosotros decíamos, para hablar de la pirámide de Kelsen, para hablar del marco legal, necesariamente debemos hablar de la Constitución Política del Estado, que a través de sus postulados nos habla de la política financiera, donde nos habla de temas de igualdad de oportunidades, distribución y redistribución equitativa. Entonces, lo vamos a ir pasando. Esto es material que
lo pueden leer, lo pueden revisar. Es más, para que tengan un texto ordenado en sus diapositivas, en su biblioteca virtual. Entonces, la Constitución marca todo lo que debe ser el tema financiero en el Estado boliviano. Recién en el artículo 331 ya empezamos a hablar de lo que es mercado de valores, pero de forma implícita, no de la forma que a mí me gustaría o que a muchos nos gustaría, que vamos estudiando el mercado, pero ya algo es algo. A ver, artículo 331, ¿quién me lo lee, por favor? Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado conforme con la ley. Gracias, Vladimir. Otra vez, ¿alguien más? Léamelo, por favor. Las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra actividad relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado, conforme con la ley. Gracias, Olivia. Otra vez, desde el punto de vista legal. ¿Se acuerdan que les he hecho leer hace un momento el concepto de intermediación financiera? Sí. Todo nuestro marco legal, nuestra historia, desde el Banco San Carlos, la historia de regulación financiera, ha sido orientada mayormente al sector de banca. Siempre viendo el tema de lo que es la intermediación indirecta. Y eso se ve plasmado en la Constitución del 2009, donde acá nos dice las actividades de intermediación financiera, la prestación de servicios financieros y cualquier otra relacionada con el manejo, aprovechamiento e inversión del ahorro son de interés público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado. Entonces, desde ya nos dice que la actividad del sector bancario, las actividades de los servicios complementarios de banca, están protegidas por el Estado. Pero cuando hablamos de inversión del ahorro, acá estamos hablando de mercado de valores. Por ejemplo, ¿qué es lo que se protege en el sector bancario? Como nosotros en derecho decimos, ¿cuál es el bien jurídico protegido? El ahorrista. El ahorro, los ahorros. El ahorro. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el bien jurídico protegido en el mercado de valores? La inversión. La inversión. Excelente, muy bien. Entonces, acuérdense de la intermediación directa, de la intermediación directa e indirecta. Acuérdense del concepto de canalizar recursos. Todas esas son actividades de interés público, muy bien como lo establece acá, y deben ser protegidas por el Estado. Entonces acá la Constitución, cuando ya nos habla de la inversión del ahorro, ya nos está dando un pie, un pequeño pie de lo que es mercado de valores. Entonces ustedes me van a decir, ustedes van a estar de acuerdo también en esta parte, cuando una agencia de bolsa tiene que estar autorizada porque es un agente, un intermediario del mercado de valores, viene de acá. Previa autorización del Estado conforme a la ley. ¿Por qué? Porque el Estado, a través de la Constitución Política del Estado, ¿qué está protegiendo? La inversión. La inversión.
Excelente, Boris. Entonces, desde acá, desde la Constitución. Bueno, la Constitución nos sigue hablando de entidades financieras, no hace más énfasis en mercado de valores, pero ya nos habla de que las entidades financieras, debería hablar a mi gusto en un tema de sistema financiero, realmente como ASFI o APS o una entidad que regule todo el sistema financiero, tendrá jurisdicción en todo el territorio boliviano. Pero acá, nuevamente, solamente nos vamos al tema de regulación y bancos y entidades financieras. O sea, nuestro concepto limitado de lo que es mercado de valores también viene desde la Constitución Política del Estado. Ok, y eso como pantallazo. Entonces, alguna vez alguien les va a decir a ustedes, en la Constitución no dice nada del mercado de valores, pero nada. Entonces, nosotros ya podemos decir que sí se menciona algo, porque estamos estudiando el mercado. Ok, siguiendo con la pirámide de Kelsen, vamos a hablar del Código de Comercio. El Código de Comercio regula las relaciones de la actividad comercial, incluye la constitución, funcionamiento de sociedades comerciales. Y naturalmente, va a hablar de los valores. El Código de Comercio habla de la naturaleza, de la esencia en sí, de lo que nosotros entendemos de los valores, de sus principios. Nosotros como abogados, nosotros como técnicos en regulación, tanto en la bolsa como en la ASFI, siempre acudimos a nuestro Código de Comercio, siempre, a nuestro código antiguo del 77. Estamos analizando la naturaleza del bono, estamos analizando la naturaleza del pagaré, así lo hayamos leído millones de veces, porque para nosotros es esencial. Es siempre necesario revisar el Código de Comercio. Por eso, cuando a alguien se le ocurre proponer alguna modificación normativa, debemos ver que no vaya en contra de la naturaleza de los valores que establece el Código de Comercio, que además nos da directrices de valores. Entonces ustedes van a encontrar lo que es el bono, lo que es el pagaré, lo que son las acciones, por ejemplo, entre otro tipo de valores. Bueno, en su principio, el Código de Comercio establecía un punto muy importante sobre lo que era la bolsa de valores, agencias de bolsa. Pero con la ley 1834 se ha decidido tener un carácter más especializado en lo que es la bolsa de valores. Entonces, esa parte del Código de Comercio se ha dejado sin efecto. Entonces, yo les recomiendo revisar siempre sus códigos de comercio. ¿Qué vemos en el Código de Comercio? De forma general, nos dice lo que son títulos valores. Ojo, títulos valores. Nos dice que van a ser nominativos, a la orden, al portador. Les decía, nos hablaba de las acciones, de los bonos, de los pagarés. El Código de Comercio ha tenido varias modificaciones también, de carácter tributario, de carácter normativo, pero es siempre recomendable el revisarlo. Ojo, recuerden este concepto. Título valor. ¿Qué es un título valor? A ver. Tengo acá un ejemplo, pero no lo tengo a la mano. Ustedes pueden ver qué dice aquí. Bueno, está al revés, pero dice acción. Esto era un título valor. No sé si ustedes se acuerdan, no sé si ustedes han visto un bono físico así. Las acciones son así.
Entonces, un título valor, de acuerdo a la doctrina, es esto, un documento físico. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Ok. Les doy otros ejemplos más bonitos aparte de mi hoja de papel. Van a disculpar, pero quería mostrarles así en físico. Les muestro algunos ejemplos de títulos, cómo se emitían antes. Sus características, por ejemplo. Ok, eso con nuestro código de comercio. Luego tenemos nuestra ley del mercado de valores. Como les decía, todo tiene su carácter de especialización. Ya vimos el código de comercio que en su momento, por recomendación de la misión Kemmerer, decía tienen que tener un punto de mercado de valores, bolsas de valores. Pero eso ha quedado en el pasado porque ya no era actual. Entonces, con la ley del mercado de valores de 1998, se ha marcado un nuevo espacio en nuestro mercado de valores. Además de otras leyes, como les decía, la ley del bono sol, la ley de reactivación económica, los decretos del reglamento ley que forman parte de la estructura normativa que rodean a la ley del mercado de valores. Acá teníamos un poco de lo que era la ley orgánica de la Comisión Nacional de Valores, que era el regulador del mercado de valores, ¿no? Y sus circulares también. Ok, la ley del mercado de valores, como les decía, nos planteaba un nuevo, completo y moderno marco normativo para lo que era 1998, porque introducía nuevos conceptos, creaba nuevas instituciones y entidades participantes del mercado de valores. Por ejemplo, este es un resumen de la ley, ¿no? Entonces, yo les decía ayer, ¿qué ven acá? Perdón, les decía el lunes, ¿qué ven acá? En este diagrama. Sí, exactamente. Ustedes me decían, vemos un diagrama, vemos un esquema, vemos el funcionamiento, y es correcto, todo es verdad. Pero lo que yo veo también es esto. También veo el marco legal y veo la ley del mercado de valores. ¿No? Acá podemos ver cómo funciona la oferta pública, quiénes son los emisores, qué es el registro del mercado de valores, quiénes son los intermediarios. ¿Se acuerdan de lo que les decía que doctrinalmente las bolsas de valores son intermediarios? Bueno, ese principio se ve plasmado en una ley. Entonces, para mí es muy interesante. Se introduce el concepto de las entidades de depósito de valores, de la calificación de riesgos, de la titularización, ojo, de las AFIS, entre otros. Entonces, eso es lo que viene a ser la ley después del Código de Comercio. Nos plantea un marco de carácter más especializado. Entonces, el objeto de la ley del mercado de valores, ¿cuál será, por favor? ¿Alguien que me lo lea? Regular y promover un mercado de valores organizado, integrado, eficaz y transparente. Gracias, Eric. ¿Qué era regulación? Establecer normas, reglas o leyes. Sí, está bien. Decíamos, ¿y de quién venía esa facultad de establecer normas? Del ente regulador, la ASFI. Así. Veíamos que es una función pública del Estado encomendada a alguna institución o a algún agente. Entonces, ese ente va a ser
ASFI en nuestro mercado, ¿no? Entonces, importante el concepto de regulación que veíamos. Entonces, la ley busca regular y promover el mercado para que sea organizado, integrado, eficaz y transparente. A mí me gusta mostrarlo de esta forma porque todos los participantes tienen una función específica. Entonces, nuestro mercado definitivamente es integrado, ¿no? Todos dependen unos de otros. Para eso necesitamos que esté organizado. ¿A través de qué? ¿Cómo organizamos algo? Una estructura. Una estructura, muy bien, para que quede de forma más seria. Normativamente. Normativamente, muy bien, aprobada. Excelente. Entonces necesitamos la norma. Y necesitamos que nuestro mercado sea eficaz y transparente. Partimos de la norma. Acuérdense, nuestro mercado es regulado, es un mercado regulado, es un mercado formal, es un mercado transparente. Muy bien, avanzamos. Además del marco normativo y los temas modernos, introduce un concepto sumamente importante, lo que es valor. Lectura, por favor, a la diapositiva. Hola, a ver, yo puedo leerlo, tengo problemas con el internet, pero a ver, comprende su acepción documentaria, así como en la anotación en cuenta, títulos, valores del Código de Comercio, valores emitidos por el Estado y sus entidades, los que cumplan con los siguientes requisitos, creados y emitidos de conformidad al reglamento específico, que identifiquen al beneficiario, oferta pública autorizada por la entidad reguladora, represente existencia de una obligación efectiva asumida por el emisor. Gracias, Fernando. Pregunta al curso, ¿qué es la anotación en cuenta? Es un registro electrónico de la propiedad de un instrumento financiero. Ok, Vladimir, muy bien. ¿Alguien más quiere acotar? ¿Todos están de acuerdo? ¿Alguien ¿Qué es el EDB? Sí, es algo que hace la EDB. Muy bien, Eric. ¿Qué más? Básicamente es eso. Es una forma de representación de los valores. Es una forma de representación de los valores que se va a basar en un registro electrónico, en un registro virtual. Entonces acá, ¿se acuerdan de mi hoja? ¿Se acuerdan de mi título valor? ¿Qué pasaba con los títulos valores de antes? ¿Por qué se crean las anotaciones en cuenta? La desmaterializar. ¿Qué pasaba con mi título valor que me regalaba mi abuelita? Eran en físico. Y ahora con la desmaterialización se hace la anotación en cuenta. Antes los valores, así, especialmente los valores al portador, podían sufrir daños, se perdían. Entonces había que hacer un nuevo trámite para traer un nuevo valor. Te asaltaban porque pensaban que eran valores y que podían canjearse en ese momento. Se hacían negocios, se hacían, hasta en las películas ustedes podían ver, ¿no? Hacían extorsiones mediante títulos valores al portador, digamos.
Entonces esos eran los problemas de los valores físicos que seguimos teniendo actualmente. Entonces para eso nace la anotación en cuenta. Para crear ese registro electrónico a cargo de una entidad de depósito de valores que va a mantener los más altos estándares de seguridad para que cada propietario pueda disfrutar de los derechos políticos y económicos que le da cada valor. Entonces, la importancia de la ley del mercado de valores en su artículo 2 es que introduce el tema de valor. Ojo, acuérdense que el Código de Comercio nos dice título valor, pero la ley del mercado de valores nos habla de valor. Entonces, valor a efectos de la ley va a ser la acepción documentaria, el documento y la representación mediante anotación en cuenta. Esa es la importancia de este término valor. Anotación en cuenta y título valor no son lo mismo, ojo. Un bono desmaterializado va a ser una anotación en cuenta, mientras que un bono físico va a ser un título valor y al mismo tiempo un valor. ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Está todo claro con la importancia del artículo 2? Lo importante del artículo 2 es que se incluye el concepto de anotación en cuenta y de valor, ¿no? Exactamente. El artículo 2 nos dice, yo, ley del mercado de valores, reconozco como valor a la anotación en cuenta y al documento físico, al valor. Entonces, eso aglutina la ley del mercado de valores. Introduce la anotación en cuenta porque crea el régimen de las entidades de anotaciones, de las entidades de depósito de valores. Y además este artículo 2 tiene muchos estándares, muchas aristas. En base a este artículo es que podemos crear nuevos valores, por ejemplo. En base a este artículo se han creado los pagarés bursátiles. ¿Alguien ha escuchado de los bonos, de los bonos participativos? Son nuevos valores en que se crean. Esta ley, a mi gusto, muy bien trabajada en su momento, en el 98, nos ha ayudado muchísimo a ver la posibilidad de que creemos nuevos valores en respuesta a qué mercado. El mercado de valores. Sí. El mercado de valores. ¿Y qué es lo que queramos que sea este mercado de valores? ¿Se acuerdan ayer cuando hablábamos de un concepto? Profundo. Del mercado profundo. Correcto, Vladimir, excelente. Entonces, este artículo 2 responde a la doctrina y nos dice, crea todos los valores que quieras. Mientras tengan un reglamento específico, identifiquen al beneficiario, la oferta pública sea autorizada por la entidad reguladora y representen la existencia de obligaciones efectivas asumidas por el emisor. ¿No? Entonces, sumamente importante el artículo 2. Si alguien quiere crearse algún tipo de valor, pues tiene que revisar el artículo 2. Muy bien. ¿Alguna consulta hasta acá? Muy bien, el día viernes tenemos un pequeño control de lectura, va a estar suave, es de los principios del IOSCO, ya lo tienen a la mano. No va a durar mucho, pero les pido por favor que lo revisen. Ok, entonces nos vemos el día viernes. Muchas gracias. ¿Qué va a ser el control? ¿Perdón?
Tenemos el control de lectura de los principios de la IOSCO para el día viernes, por favor, no se olviden. Eso vayan repasando. Muy bien, queridos colegas, muchísimas gracias. Si alguien tuviera alguna duda o si quiere alguien que revisemos algún tema, que tenga alguna parte o que haya visto algún tema en el trabajo sobre alguna reglamentación, hágame saber, por favor, como les decía en la primera clase, para que lo podamos abordar en nuestra clase y sea de mayor provecho. Muchas gracias, queridos colegas. Que tengan buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Buenas Héctor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Compañeros. Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. $236 páginas, Dios.